Bueno, pues muy buen día. Gracias, estimado Gustavo, por acompañarnos. Gracias a que nos escuchan. Estamos en nuestra quinta temporada del podcast del Faro Educativo. Esta temporada la hemos llamado Generación Consciente, tejiendo democracia y participación a través de la educación. En este segundo episodio vamos a hablar sobre innovar en la educación a partir de esta herramienta o esta metodología que tiene que ver con educación para la democracia. Hoy nos acompaña Gustavo Rojas Ayala, que es un destacado líder del ámbito educativo, consultor en desarrollo de liderazgo en América Latina. Gustavo ha ocupado distintos cargos en organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la mejora educativa en contextos de alta marginación socioeconómica. Su formación incluye una maestría en política educativa internacional en la Universidad de Harvard. También es alumno en Enseña por Chile en 2011 y cuenta con una licenciatura en Comunicaciones Sociales y Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la actualidad, Gustavo se desempeña como director de investigación en Mexicanos Primero, esta organización que es un centro de investigación y análisis en políticas educativas. También es fundador del programa Liderazgo Multidimensional, con el cual acompaña a líderes emergentes de organizaciones sociales, de gobierno y empresas, tanto en Chile como en México. También es codirector del Harvard Alumni for Education para América Latina y el Caribe. Qué gusto tenerte, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues justamente en este episodio, hoy nos acompañan moderando esta conversación Samantha y Eugenio, que son estudiantes de la licenciatura en Pedagogía y que nos están llevando actualmente una clase donde estamos hablando de la importancia de la participación política de los jóvenes, la importancia de la participación para la democracia, ¿no? De la importancia también del involucramiento en asuntos de política, ¿no? Y cómo todo esto comienza desde la escolarización, desde muy temprana edad, ¿no? Voy a mover un poco la cámara para que también entre a cuadro Euge, ¿no? Perdón, Euge. Muy bien. Y pues la primera pregunta que la voy a plantear yo y después les cedo la palabra a mis colegas, ¿no? Cuéntenos primero que nada, ¿qué es esto de la educación democrática, no? ¿Nos podrías explicar qué son exactamente las escuelas democráticas, ¿no? Sobre lo que has escrito además, cuáles son sus principios fundamentales, cómo se ven esos principios en la práctica. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arcelia, por la invitación. Es siempre un placer conversar contigo, con tus estudiantes y además valoro mucho la dedicación que están abriendo para un tema que en un año electoral, en México es un año electoral importante ahora, cobra mucha relevancia. La verdad es que la conversación respecto a la relación entre educación y democracia no es nueva, es antigua. Si nosotros nos vamos mucho tiempo atrás, eh, se educaba para tener la capacidad, para estar habilitado, para participar de una emergente vida democrática. Sabemos que en esa democracia de la que tradicionalmente se nos enseña en la escuela como el origen de la democracia, en la Grecia clásica, ¿verdad? Realmente dista mucho o es muy diferente a la democracia que conocemos actualmente. Era una participación en asuntos públicos restringida a personas que tenían ciertas características que excluían a gran parte de la población, principalmente hombres, educados, con alto poder adquisitivo. Y si nosotros lo comparamos con lo que ocurre en la actualidad, la democracia ha amplificado sus límites. Y algo que sigue manteniéndose es la idea de que para participar de ella hay que tener ciertas capacidades y oportunidades y espacios. Entonces vamos a hablar de educación democrática y vamos a hablar de escuelas y de ambientes de aprendizaje democráticos en la medida en la que estemos pensando de qué manera se habilita a las personas a poder participar de ese ejercicio democrático de reflexión, de deliberación,
de toma de decisiones, pero la realidad es que es una pregunta interesante, es una pregunta compleja y es una pregunta que tiene una respuesta que, que es un poco ingrata, ¿no? De reconocer, porque la verdad es que la idea de tener una escuela democrática, eh, por supuesto que uno tiene que entenderla en oposición a algo, ¿no? Y uno podría rápidamente decir que es una escuela no democrática, ¿no? Y algo que es opuesto a lo democrático es el autoritarismo. Y en educación hay una gran conversación respecto a la diferencia entre autoritarismo y autoridad. Las escuelas son lugares donde existe autoridad, hay una gran tradición que ha investigado respecto a las escuelas como lugares de poder. Pero ¿qué pasa cuando las escuelas o los sistemas educativos son contemplados desde una mirada de autoritarismo? Em, un autoritarismo que tiene ventajas, ¿no? Permite mantener un control mayor, permite generar desde ese control cierto tipo de resultados, resultados que sabemos que a nivel internacional son muy codiciados, ¿no? Los resultados de, por ejemplo, evaluaciones estandarizadas, que te permite tener a raya problemas que sabemos que en el ambiente educativo actual son difíciles de manejar, como las diferencias culturales, las diferencias identitarias, las diferencias en una serie de rasgos de personalidad que confrontan a educadores con retos súper importantes, como cómo de alguna manera navegar la pluralidad de los proyectos de vida de las personas que van a las escuelas. Desde una perspectiva autoritaria, la verdad es que todo se reduce a reglas, ¿no? A reglas que se imponen y que se refuerzan constantemente y que dan como resultado esta cosa predecible, ¿no? Esta escuela predecible con reglamentos que permiten promocionarte hacia siguientes etapas de la trayectoria educativa si los cumples, o que te sancionan y te clasifican como alguien que no está, digamos, habilitado o en la trayectoria idónea para formar parte de un proyecto de sociedad. Esta caricatura, porque es una caricatura obviamente, de lo que podríamos decir sería la antítesis de una escuela o de un sistema educativo democrático, por supuesto que también tiene virtudes, ¿no? Em, y aquí voy a la primera idea central, ¿no? Cuando hablamos de una idea democrática, perdón, de una idea de una escuela democrática, difícilmente podemos decir una cosa que hace sentido a través de todos los contextos y que se debe entender de una manera como unidimensional. Una escuela es democrática en la medida en la que va a responder, primero, obviamente, a distinguirse de un espacio autoritario y de poder vertical, pero en segunda instancia, al dinamismo propio de la deliberación pública, al entender que nada es estable, que todo requiere constante adaptación, que la participación, cuando se abre, es compleja, a veces se siente como una experiencia mucho más difícil que seguir solamente las reglas, que difícilmente avanza en línea recta hacia el futuro, que tiene que muchas veces darse círculos por aquí, darse una vuelta, y que va en ese proceso de exploración y de descubrimiento, ofreciendo un camino para celebrar la humanidad, para celebrar la diversidad, para celebrar esta serie de cosas que creemos que son lo que nos distingue como seres humanos, ¿no? Diversos, pero unificados por esta capacidad que tenemos de sentir emociones, por esta capacidad que tenemos de comunicarnos, de construir lazos sociales. Entonces, en esta primera idea, ¿no? De oponer la idea de una escuela democrática a la idea de una escuela autoritaria, y en segunda instancia, esta idea de entender que la escuela democrática o un sistema educativo democrático o una educación democrática, que ya hablaremos luego entre las distintas como entre las distinciones que hay entre estos conceptos, ¿verdad? No estamos frente a una cuestión ni unidimensional, ni mucho menos tampoco escrita en piedra, ¿no? Y por el contrario, se trata de una cuestión que está en permanente emergencia. Emergencia no desde cómo lo entendemos cuando hay algún desastre, sino emergencia de emerger, de que es algo que está constantemente creándose, ¿no? Y desde la perspectiva en la que he tenido la oportunidad de trabajar y de escribir y de conocer proyectos de educación democrática en muchos países del mundo, hay cuatro ideas, para ya ir cerrando esta primera respuesta, hay cuatro ideas que nos interesa siempre poner a prueba
para discutir respecto a qué tanta apertura democrática tiene un proyecto educativo. La primera es en qué medida se enfatiza el flujo libre de ideas en ese contexto, independiente si son ideas populares o no. Muchas veces existen status quo, existen, llamémoslo como zonas de confort sociales, ¿no? y políticas, donde ciertas ideas rápidamente quedan fuera de los límites, ¿no? Y en una escuela democrática o en un proyecto de educación democrática, la popularidad de una idea no debe ser el criterio que inspira a las personas a decidir si esa idea vale la pena o no ser compartida. La segunda idea es la de que la idea de una educación democrática necesariamente va de la mano de la idea de una educación de calidad, y una educación de calidad equitativa. Es decir, que es consciente de que todas las personas tienen diferencias en su trayectoria de vida, en su identidad, en su apariencia, en sus intereses, y que considerando esa diversidad, la experiencia de aprendizaje, la experiencia de ir a la escuela y salir cambiado, de ir a la escuela y salir mejor, más completo, con mayores competencias, con mejor conocimiento, con un conocimiento poderoso, esa idea es central. Una educación no va a ser democrática si realmente no guía a las personas en ese camino de desarrollo personal, integral, intelectual, emocional. La tercera idea es que tenemos que considerar que este es un ejercicio de contribución al bien común. No se trata de considerar que a la escuela uno va como cuando va al supermercado a adquirir una serie de productos que van a satisfacer necesidades de nuestra vida cotidiana, sino que al acceder a la escuela estamos permanentemente enchufándonos con algo que va más allá de lo que yo quiero aprender, de lo que yo necesito, e inclusive de lo que como escuela necesitamos. Y es esta idea de construir un bien común, un bienestar compartido, que no es una materia prima que existe y se distribuye y que la que tenemos que cuidar porque se nos puede acabar, sino todo lo contrario, es algo que para que exista requiere una participación activa, y distribuirlo será posible solo si consideramos que tenemos un rol, una responsabilidad en en el construir bien común a partir de las habilidades, los conocimientos que desarrollamos en la escuela junto con otros como experiencia social. Y por último, esta idea de la conexión entre las personas que están en la escuela, donde no solamente hay estudiantes y docentes, también hay familias, también hay trabajadores de la educación, también hay líderes, y, y los problemas sociales o los problemas comunitarios o los problemas económicos, los problemas ambientales más urgentes que nos toca resolver. Y esta última idea se relaciona finalmente con que al final la democracia es un proyecto compartido. Y una de las cosas que nos une es ser igual de vulnerable a los problemas si es que no los logramos resolver, ¿no? En nuestro país, en México, tenemos muchísimas cosas que abordar como problemas públicos. Pensemos en algunos ejemplos muy al alcance de la mano en la Ciudad de México, la crisis hídrica, ¿no? El hecho de que si se nos acaba el agua no va a ser una cuestión que va a afectar a un grupo específico de personas, sino a un grupo muy grande. Y en la medida en la que entendemos que esos problemas colectivos requieren una democracia como acción colectiva, entonces un cuarto pilar muy importante de cualquier proyecto de educación democrática es ese, ¿no? El de pensar y actuar juntos para abordar muchas de estas problemáticas. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Samantha Puerto, también soy estudiante de Arce y bueno, con todo lo que nos cuentas y como tú lo mencionabas, a mí me gustaría preguntarte y que nos pudieras contar si es que existe una diferencia o cuál es la diferencia entre las escuelas democráticas, la educación para la democracia y la educación sobre la democracia, porque bueno, todas parecen igual, pero si hay alguna diferencia o no, ¿nos podrías contar? Claro, por supuesto. Aquí son los matices los que importan, ¿no? Las sutiles diferencias entre, por una parte, voy a partir de la última, digamos, de la última parte de la pregunta, que es educación sobre la democracia. Lo que eso representa es básicamente hacer de la democracia un campo de estudio, una asignatura, considerarlo desde lo que implica volverse experto, salir de la ignorancia, entender qué es una democracia y cómo funciona. Y no es fácil. Esto es algo que aprendemos muchísimo. em,
a través del trabajo de investigación que hemos hecho en los últimos 2 años. No, no es fácil, porque cuando yo digo democracia en México, en la Ciudad de México, es muy distinto a cuando yo digo democracia en Mumbai, en India, o cuando digo democracia en Tel Aviv, en Israel, o cuando digo democracia en las Islas Seychelles, recientemente independizadas en los años 70, o cuando digo democracia en la Sudáfrica que está intentando romper el apartheid. Es contingente, es dependiente del contexto. Entonces, nosotros muchas veces, y sobre todo esto podríamos decir, una de las consideraciones que hay que, son especialmente valiosas en instituciones de educación superior, ¿no? La universalidad, la aspiración de universalidad de ciertas ideas, de ciertas definiciones, como algo que no debiera cegarnos, no debiera quitarnos perspectiva al hecho de que un concepto que puede tener una definición muy limitada y muy clara en el diccionario, cuando es puesta sobre la realidad social única, irrepetible de un país con su historia, con su cultura, adquiere, adquiere características diferentes, ¿no? Entonces, la educación sobre la democracia es la educación sobre lo que se supone que la democracia es como concepto, pero entender eso en un nivel puramente conceptual, sin el trabajo de entenderlo anclado a un determinado contexto histórico, social, cultural y geográfico, termina siendo un ejercicio incompleto. De allí que haya habido muchos pensadores y filósofos de la educación que decían que esto era algo que era imposible enseñar a partir de pura teoría y que había que practicarlo. Y que entonces ahí se abría el campo para ir a las otras dos expresiones de esta pregunta, que es la de una escuela democrática y la de la educación para la democracia. Y creo que esas dos, y creo que en verdad las tres van juntas. Hay que tener un conocimiento base, ¿no? Hay que entender cómo funcionan ciertos procedimientos. Hay una teoría política sobre cómo funcionan, por ejemplo, sistemas de democracia liberal. Hay nomenclaturas que te ordenan a las democracias de más a menos democracia, ¿no? Hay democracias plenas, pero hay democracias incompletas. Ahora, la pregunta de la escuela democrática va de la mano de la educación para la democracia, porque una escuela democrática es la que permite a las personas que están en ella, ¿no? Y no solo estudiantes, también docentes, también la comunidad educativa en general, practicar la democracia todos los días. Y allí donde, al menos en el libro que acabamos de publicar, que es un libro que habla de escuelas y de ambientes democráticos en el mundo, allí es donde nosotros encontramos que existe una gran oportunidad. No es un libro de teoría, no es un libro de teoría política sobre cómo debiera funcionar o cómo podría mejorar la democracia, pero sí es un libro de gente valiente que se atrevió a montar una escuela democrática, con todo lo complejo que eso comporta. No hay recetas, no hay manuales, no hay pasos a seguir para llevar a cabo o construir una escuela democrática. Estas 4 ideas o estos 4 pilares que nosotros proponemos en el libro y que yo mencionaba en la respuesta anterior son un sistema para que estos educadores, fundadores de escuelas, tuvieran un sistema común para pensar sobre sus propias experiencias. Pero cada historia, cada historia es muy diferente. Cada escuela democrática es muy diferente porque parte de problemas y necesidades diferentes, porque reúne el capital intelectual colectivo de personas diferentes, con distintos capitales sociales, con distintos capitales culturales. Eh, es muy difícil pensar que se van a repetir, aun si estuvieran en el mismo barrio, dos concepciones exactamente iguales de qué es democrático en una escuela y qué es democrático en otra, ¿ya? Pero en sí, la idea que te permite definir esto de educación para la democracia es la idea de estar en una escuela donde la democracia se permite y donde hay apertura para que ciertos procesos impliquen la práctica de algunas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Bueno, ya las hemos mencionado, la de intercambiar libremente ideas, la de considerar que tenemos una responsabilidad hacia el bien común, la de anclar lo que pasa en la escuela a problemas que compartimos, ¿ya? Pero obviamente también hay una dimensión de la educación para la democracia que se relaciona con un campo que es muy, digamos, está muy desarrollado ya también y que
a quienes nos escuchan, por supuesto que hacemos la invitación a revisar, que es, por ejemplo, el campo de la educación para la ciudadanía, ya sea a nivel local o a nivel global. En la maestría, uno de mis profesores, Fernando Reimers, eh, nos compartió todo el trabajo que ha desarrollado alrededor de cómo construir currículums para que las personas puedan educarse, porque va más allá de la instrucción, de acceder a conocimiento mediante un ejercicio de asistir a una clase, de tomar un curso. Esto implica adoptar actitudes, esto implica adoptar habilidades socioemocionales como la empatía. Es una mirada integral respecto a todo lo que necesitamos eh, para poder ponernos en el lugar del otro, porque si somos ciudadanos del mundo, los problemas que nos importan no pueden ser solamente los que están aquí en nuestro lado, sino que tenemos que pensar sistémicamente en cómo el planeta entero es un sistema interconectado y que producir bien común entonces en ese sistema interconectado nos requiere sentirnos ciudadanos del mundo, ciudadanos globales. Ese campo está muy, muy, muy desarrollado, pero nuestro enfoque y la forma en la que nosotros hemos abordado es mucho esta idea de entender que en el contexto actual, donde la estabilidad democrática en muchos países está en riesgo, la escuela es un lugar privilegiado para practicar la democracia a través de la acción, a través de hacer democracia, de vivir democracia. Y no es fácil. Y al no ser fácil, uno puede entender, al estar abierto a aceptar la dificultad que comporta tener una escuela democrática, uno entiende por qué ganan terreno tan rápido proyectos de orden social y de orden político que dejan la democracia un poco de lado, que la suspenden, ¿no? Porque esa deliberación, ese recorrer juntos un camino hacia el futuro, no siempre es fácil, a veces es complejo. Y estamos en una sociedad donde lamentablemente hay ciertos valores que van quedando desplazados a un lado. El sacrificarse por una meta difícil, el estar dispuesto a postergar la satisfacción y buscamos lo inmediato, ¿no? Y muchas veces se quieren soluciones inmediatas para problemas sociales, aunque impliquen dejar de lado la posibilidad de participar democráticamente en una sociedad. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es mostrar que a través de hacer que una escuela funcione democráticamente, también de alguna manera estamos frente a un espacio de práctica para lo que implica, como desafío mucho más grande, hacer funcionar democráticamente una sociedad. Súper. Hola Gustavo, yo soy Eugenio Riquelme. Mucho gusto de tenerte acá por el Faro. La siguiente Ujú. pregunta justo va un poco con lo que decías de la importancia de contextualizar la educación a- al contexto histórico y social y también como al bien común. Pues, la escuela no solo vamos a aprender ahí, vamos a ser mejores personas y a formar mejores personas. Entonces, cuando pensamos o cuando yo pienso en la educación democrática, no puedo dejar de lado pensar que en el reconocimiento a las realidades locales es vital para la apreciación de la educación democrática. Desde una Ujú. perspectiva de educación democrática, ¿cómo influye el reconocimiento y valoración de las pedagogías propias de las comunidades y cómo estas pedagogías contribuyen a una experiencia educativa más inclusiva y participativa que refleje las realidades locales y promueva la interculturalidad? Yo debo decir que cuando vi el libreto del podcast me asusté un poco porque las preguntas son preguntas profundas y me han obligado a pensar mucho y las agradezco porque la verdad es que después de investigar, escribir, editar sobre este tema, a veces uno necesita una pregunta que lo remueva. Y mientras te escuchaba, Eugenio, ¿saben qué pensaba? En la renuncia al autoritarismo, en la renuncia a todas las bondades del autoritarismo. Fíjense bien lo que voy a decir. A la idea de que cuando una decisión la toma una sola persona, se reduce el tiempo en el que esa decisión se toma y se maximiza el tiempo para implementarla, por ejemplo, ¿no? En la idea en la que cuando se definen una serie de reglas que no están abiertas a deliberación, esas reglas se refuerzan, con el consecuente beneficio de que si realmente permiten a la escuela protegerse de cuestiones que son nocivas, bueno, hay un efecto positivo. La renuncia al autoritarismo es una decisión arriesgada, pero a mi modo de ver,
ahora, en este momento, quién sabe en 10 años más, pero a mi modo de ver ahora, eh, implica entender que lo que funciona aquí no necesariamente va a funcionar en otro contexto. Se relaciona un poco con esta aspiración de universalidad de ciertas ideas de cómo operar algo democráticamente. Déjenme llevarlo a algunos ejemplos para que se entienda por qué incluso ideas que en un lugar pueden sonar democráticas, en otro lugar pueden sonar a exactamente lo contrario. Piensen en lo que está ocurriendo en un lugar como Israel actualmente. Está bajo una presión de la comunidad internacional muy grande porque el Estado de Israel ha decidido tener una respuesta militar armada completamente, digamos, arrasadora contra movimientos armados también de extremismo palestino. Uno de los casos de nuestro libro habla respecto a la experiencia de integración social y económica que el ejército israelí permite para estudiantes de comunidades altamente marginadas en Israel. Este capítulo fue escrito antes de los episodios que se están viviendo actualmente. El servicio militar como una vía de integración social y económica y por lo tanto como una fuerza democratizante. Es una idea que a nosotros como editores del libro nos costó muchísimo trabajo aceptar, porque implicaba alejarnos de un paradigma propio, personal, muy fuertemente arraigado. Yo soy chileno y a mí me tocó crecer en una dictadura militar. Por lo tanto, la opinión que yo tengo de las Fuerzas Armadas está fuertemente marcada por esa influencia. Y la verdad es que el argumento, e invito a todas las personas que tengan interés en explorar ese capítulo, la verdad es que el capítulo del profesor israelí em, nos abre mucho la ventana a esa flexibilidad eh, con la que hay que considerar que en ese territorio, en ese contexto y en esa cultura, donde además, por ejemplo, los estudiantes de mayor situación de marginación social y económica no son israelíes de nacimiento, son migrantes, vienen de otros países, ¿no? Y que viven en ese país sin sentirse israelitas, ¿no? Entonces, en toda esa combinación cultural de historias, de mucha fragmentación, aparece esta institución. ¿Va? La institución, no tanto del ejército, pero sí del servicio militar como algo que habilita que, por ejemplo, estos estudiantes que de otra manera no podrían acceder a estudios universitarios, después de su servicio militar sean becados para estudiar carreras que están, que les ofrecen una oportunidad de vida muchísimo mejor que, que si no se quedaran con ellas, ¿no? Pero con el trade-off, como con el costo de tener que formar parte de un proyecto que busca a través de la acción bélica establecer una supremacía. Está lleno de historias donde luego, si nosotros nos vamos al contexto del frente, otro de los capítulos del libro, un capítulo de un profesor polaco que habla de las grandes presiones que está enfrentando el sistema educativo de Polonia, producto del amplio éxodo de estudiantes de Ucrania causado por la invasión de Rusia, ¿no? Donde lo militar seguramente sería visto como todo lo contrario, porque es la acción militar una causa de una opresión muy grande y de hecho de un desplazamiento forzado para millones de estudiantes. Mm, Perdón si no doy el dato exacto, pero imagínense que de un año a otro el sistema educativo en Polonia creció en 40% su matrícula, producto del alto flujo de estudiantes refugiados desde Ucrania. Entonces, nosotros tuvimos en el proceso de elaborar este libro que tener esa flexibilidad y decir, desde este territorio, esta idea de lo que es democrático se sostiene, aunque desde este otro territorio pudiera ser considerada como todo lo contrario. Em, entonces, hay que estar abiertos a la contradicción y hay que estar abiertos a la paradoja, no como cuestiones de las que queremos alejarnos. Yo creo que esta idea de la educación democrática difícilmente se puede construir con recetas que se tienen que seguir al pie de la letra en cada contexto. Necesariamente tiene que haber ese ejercicio de pensamiento complejo, de empatía, de entender con profundidad cuáles son las causas y las formas de pensar
sobre problemáticas que estos contextos viven, y recién después de asegurar que estamos realmente entendiendo lo que ocurre en cada contexto, emitir una opinión respecto a si efectivamente se está frente a un proyecto de educación democrática o no. Hay muchas paradojas en la idea de la inclusión, hay muchas paradojas en la idea de la interculturalidad. El lenguaje, con esto ya voy cerrando, la instrucción sobre el lenguaje, ¿no? Nos ofrece una gran oportunidad para reflexionar en ello. ¿De qué manera, cómo evaluamos el hecho de ofrecer una educación en un idioma que a la persona no le es, digamos, su idioma original? ¿En qué medida eso oprime porque obliga a la persona a abandonar su idioma de origen? ¿O en qué medida esa instrucción en un segundo idioma libera a esa persona? Porque le da una nueva herramienta para poder acceder a otras oportunidades que si se quedara con un manejo de un solo idioma no tendría. Esos son el tipo de reflexiones que tenemos que estar dispuestos a hacer, vuelvo a insistir, aceptando muchísimo la existencia de contradicciones y de paradojas, que creo que no importa tanto resolver, para quedarnos como con una sola verdad, como reconocer como parte de este ejercicio constante de hacer emerger una educación democrática, que se tiene que constantemente estar construyendo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, como nos compartiste diferentes ejemplos y en todos estos ejemplos también las reflexiones y los retos que se enfrentan, pero para tratar de aterrizarlo un poquito más a la sociedad mexicana y pensando en el contexto en el que nos encontramos, ya sea político, económico, en un contexto de apatía, de desinformación y también de mucha polarización, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que se enfrentan las escuelas democráticas pensando en este contexto? Esa es una gran pregunta. En en este libro de Escuelas y Ambientes Democráticos en el Mundo hay un caso mexicano. Eh, Se trata de una escuela, o más bien de un proyecto educativo que vincula a toda una comunidad en la ribera de un río en la costa del estado de Guerrero. Em, es debatible que la situación política que se vive en un lugar como la Ciudad de México esté igual de presente en una localidad remota, rural, de una población fuertemente indígena. Las problemáticas son diferentes. A nosotros como personas con una cierta educación, con un cierto nivel de ingreso, con un cierto nivel de necesidades básicas resueltas, nos queda tiempo, energía física y cognitiva para preocuparnos de lo que pasa en lo político, en lo económico, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero a nivel local es bien importante decir que muchas veces las escuelas democráticas tienen una tarea difícil o viven un presente difícil porque a veces tienen que lidiar con asuntos de supervivencia. Aquí en México tenemos que lidiar con el hecho que las escuelas, aquí estoy hablando mucho también desde el rol de director de investigación de Mexicanos Primero, ¿no? En este contexto electoral, una de las cosas que nosotros estamos buscando que se instale muy fuertemente en el debate es que no puede ser que las escuelas de educación pública en el país no tengan lo básico garantizado. ¿Cómo va a ser democrática una escuela que no abraza, que no acoge a las estudiantes mujeres porque no les ofrece condiciones adecuadas de salubridad para que las mujeres puedan vivir dignamente con su salud menstrual? Entonces, hay desafíos que están presentes en la vida de una escuela que quiere ser democrática, permitiendo, por ejemplo, participación igualitaria de hombres y mujeres, o que quiere permitir a la comunidad participar de ciertos asuntos importantes en la trayectoria educativa de los estudiantes, pero que no va a poder hacerlo porque existen unas condiciones, desafortunadamente, de gran desigualdad en cuestiones que deberían ser básicas: infraestructura, bienes y servicios básicos. Y estamos en un contexto donde, lejos de los grandes centros políticos, completamente desconectados de las campañas electorales, existen problemas de violencia de género, de violencia por el crimen organizado,
Y todas estas dificultades son al mismo tiempo la oportunidad que tiene la educación o la escuela democrática en el territorio. Porque una escuela que se quiere hacer cargo, al menos no de resolver la problemática de manera definitiva, pero al menos sí de no dejar a la gente, no dejar a las personas experimentar esas problemáticas de una manera aislada, de una manera socialmente desconectada, de crear una comunidad que al menos navegue esa complejidad acompañada, con un sentido de comunidad, ¿no? Esas dificultades son las oportunidades que tiene la escuela democrática en un territorio que, como vuelvo a repetir, es muy desigual, que confronta a la escuela con problemas sociales que van mucho más allá de la capacidad o del locus de control de las escuelas, de lo que las escuelas realmente pueden cambiar. Y la gran expectativa es que en esa experiencia niñas, niños, jóvenes desarrollen un sentido de conciencia social, un sentido de una sana ambición de cambiar las cosas y que sientan que cuentan con competencia y conocimientos que les permiten marcar una diferencia, partiendo por su contexto y llevando luego su nivel de influencia, ojalá a las alturas máximas que se puedan aspirar en un país, ¿no? Pero no lo vamos a lograr si es que hay ciertas cosas básicas que no se logran. Por eso la idea de que una escuela o una educación democrática implica un aprendizaje de calidad es tan importante. No puede haber pensamiento crítico si no hay una capacidad de comprensión de lectura básica. No podemos superar, por ejemplo, llevando a lo que tú preguntabas por temas como la polarización, Samantha, ¿no? Entonces, la polarización se construye en gran medida a partir de noticias falsas, ¿no? Pero si no hay una buena capacidad de comprensión de lectura en la población, no va a haber ninguna capacidad de detectar si una noticia es confiable o no es confiable, ¿no? A nivel internacional, según datos de OCDE, 1 de cada 10 estudiantes no logra distinguir, eh, perdón, 1 de cada 10 logra distinguir un hecho de una opinión cuando está leyendo. Y en México es 1 de cada 100, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre cómo se redacta un hecho versus cómo se expresa una opinión. Y no lograr eh, discernir entre ambas es un factor importante en que lamentablemente la polarización, la manipulación, la desinformación avancen tan rápido y se hayan vuelto un mecanismo de dominación política, de dominación social tan grande. Entonces la escuela ahí tiene también muchísimo que hacer, no solo conectándose con esas problemáticas, sino de verdad dándole a las personas, a través de una educación de calidad, unas herramientas que le permitan ser como ciudadana, como ciudadano, muchísimo más conscientes, estar muchísimo más alerta, pensar mejor y decidir mejor. Gracias, Gustavo. También hace rato mencionabas la importancia de las actitudes, de enseñar actitudes y habilidades socioemocionales en las escuelas. Y justo la siguiente pregunta tiene que ver con eso. En tu artículo publicado en la revista Latinoamérica de Estudios Educativos, que se llama The Study of Democratic Schools and its Contribution to the Reinvigoration of Democracy, mencionas las dificultades de reconocer las fortalezas y limitaciones de participaciones y de llegar a compromisos. ¿Cuál crees que sea, si hubiera, la relación entre la educación socioemocional y la educación para y de la democracia? Yo ya, bueno, es una gran pregunta también y ya hablé un poquito del valor de la empatía, ¿ya? Y podemos transformar para pasar ya a como a la jerga de educación socioemocional o de habilidades socioemocionales, a la habilidad de la empatía. Porque la empatía no es algo que se te da o no se te da, es algo que como muchas de estas competencias se desarrolla con adecuado apoyo, con adecuado estímulo, con adecuado trabajo, retroalimentación, etcétera. Y hablo de la empatía porque una de las características más importantes en una democracia o en una escuela democrática es aceptar que el otro pueda tener una opinión distinta a la mía, ¿ya? Aceptar que mi opinión puede no ser mayoritaria y que en una democracia va a tender a imponerse la voluntad de la mayoría, que a veces la voluntad de la mayoría puede estar equivocada, ¿no? Y puede que tengamos que empezar todo de nuevo porque nos equivocamos en una decisión, no pasa nada, ¿no? Lo intentamos de nuevo. Entonces, desde allí van surgiendo varias competencias, como por ejemplo la tolerancia a la frustración. Yo decía hace un rato, la vida de una escuela democrática no es fácil. Hay aciertos,
hay desaciertos, porque no existen manuales, ni tampoco verdades reveladas. Tener tolerancia a la frustración y al mismo tiempo persistencia. No, no dejar de perseguir una aspiración como la de formarse como ciudadana, como ciudadano, la de construir una cultura educativa democrática. No desistir al primer revés, no desistir a la primera equivocación. Esos valores o esas habilidades, la persistencia, la empatía, la tolerancia a la frustración, son completamente habilitantes para participar de la vida democrática a gran escala en la sociedad o de la vida democrática a menor escala en tu escuela o en tu comunidad. Sin ellas, la verdad es que difícilmente va a existir una posibilidad de participación plena, ¿no? Y si bien voy a cerrar esta respuesta con una idea, ¿no? Que si bien es cierto, esto es algo en lo que todavía no nos hemos metido, que todavía no hemos investigado, la verdad es que uno muchas veces supone, sobre todo en redes sociales, yo soy un usuario bastante asiduo de la red social Twitter, y en Twitter a veces uno puede reconocer muy rápidamente una falta de estas habilidades sociales en la forma en la que las personas interactúan, ¿no? Entonces muchas veces uno sale de ahí espantado, no quiere volver en una semana y después por adicción vuelve al día siguiente, pero eh, qué bien le haría a este espacio público o a los espacios públicos, las esferas de deliberación pública que necesitamos construir para tener una sociedad más democrática, que la participación allí no fuera una fuente de ansiedad, no fuera una fuente de erosión de la autoestima, que se dejaran de lado ataques personales, que ni al caso, ¿no? Porque se trata de las ideas. Em, entonces hay una relación, por supuesto que existe, y una relación muy importante y que bueno, yo creo que vamos a ir desarrollando en la medida que en la que nos demos cuenta de que la educación socioemocional no es esta cosa como opcional o no es este adornito que se le pone a los sistemas educativos, que creo que lamentablemente hemos estado atrapados en eso mucho tiempo, sino que es una condición habilitante, fundamental para aprender, para participar de una escuela democrática. Gustavo, qué placer escucharte y escuchar las preguntas que han hecho mis colegas y yo quisiera medio ir cerrando esta conversación. Ahorita que te escuchaba la última parte de las redes sociales, la adicción, ¿no? Justamente hace rato tuvimos una clase con un colega que trabaja en campañas, ¿no? Y nos hablaba de la importancia de poder distinguir, poder informarnos, ¿no? Ujú, En poder quitar las capas de la desinformación que hay de pronto en las redes, ¿no? Cómo sí, surgieron con esta gran esperanza de que ya podíamos documentar los ciudadanos, ¿no? Con nuestro celular y hacer denuncias y cómo pasamos de estas esperanzas de convertirnos todos en los defensores de la verdad al abuso, ¿no? La búsqueda ya no de la verdad, sino el uso de la posverdad, ¿no? Y te ajá, escuchaba el tema de, de X, ¿no? Antes Twitter, y creo que todas las redes tienen sus demonios, ¿no? Este, en X quizá esta polarización, este pleito, pero en TikTok la inmediatez, ¿no? Que es un tema que creo que las generaciones nuevas lo que traen es que van muy rápido, no se detienen, ¿no? Y les falta tiempo para analizar, justamente para leer, para observar, para debatir, para escuchar al otro, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todos estos temas van ligados. La democracia necesita la escucha, necesita el debate, necesita tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo abonar a la democracia con este nuevo esquema de inmediatez ¿no? Es como un reto, me parece, ¿no? tanto, Em, tanto. me gustó mucho, hasta la anoté en el pizarrón, ¿no? Para repensarlo, ¿no? Creo que lo dijiste muy contundente, y bueno, quizá se ha dicho mucho, pero me gustó la frase, la democracia es un proyecto compartido, no es solo una responsabilidad de las escuelas, no es solo una responsabilidad de los docentes,
no solo es responsabilidad de los partidos políticos o del gobierno, es responsabilidad de las familias, de sociedad civil, de los ciudadanos de a pie. Cuando nuestros alumnos en clase se quejan de los políticos, le digo, bueno, los políticos que tenemos un resultado de tu o no involucramiento, ¿no? Y entonces, bueno, esta parte me parece. Y en ese sentido, bueno, mencionaste hace rato, a propósito del libro, ¿no? Que has mencionado a lo largo del episodio, justamente el tema de los retos del currículo, ¿no? Y bueno, y no solo el currículo, sino las prácticas, ¿no? Asociadas a ese currículo. Y en ese sentido, bueno, una última pregunta tiene que ver con nuestra famosísima nueva escuela mexicana, ¿no? Las Ujú. posibilidades que tú le ves a este nuevo currículo que recién este ciclo comenzó, que ya va a acabar este ciclo escolar, pero que comenzó a implementarse con muchas dificultades, que plantea algunas cosas interesantes, bueno, desde mi punto de vista, con muchas dificultades para implementarse, ¿no? Por el poco tiempo que se le dio para socializarse, para capacitarse a los maestros, el sesgo ideológico que tuvo muy al inicio en sus primeros borradores, una descalificación a todo lo hecho en el pasado, pero bueno, que se Ujú. fue matizando conforme avanzó, ¿no? Ya la propuesta, y que tiene algunas cosas, ¿no? Como autonomía docente, trabajo comunitario, proyectos integradores. Me parece que hay cosas bien interesantes en el planteamiento ya más avanzado. ¿Cómo ves tú, no? Las posibilidades de esta nueva escuela mexicana para fomentar, ¿no? O trabajar en una escuela democrática. ¿Qué le faltaría, no? Para ello. Evidentemente, ¿no? Con supuesto que hay que comenzar desde muy temprana edad, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? Quizá esa sería una de las últimas preguntas para no abusar de tu tiempo, porque sabemos que siempre andas muy ocupada, ¿no? Bueno, la verdad es que si pudiera me quedaría toda la tarde porque ha sido Ujú. un agrado conversar con usted y además es un tema que al que espero poder dedicarme muchísimo tiempo más porque además de ser una gran fuente de aprendizaje, es un buen espacio para entrenar la inteligencia y para no quedarse con la primera impresión. Eh, y esta idea de no quedarse con la primera impresión creo que es algo que primero como país nos ha faltado para debatir con altura de mira respecto al nuevo modelo educativo. Ha faltado tanto en la decisión de cambiar el que existía antes, se cambió de modelo educativo sin una evaluación rigurosa, sistemática, académica, y, y es la actitud que tenemos que tener para deliberar sobre la conveniencia de este nuevo modelo. Nosotros hemos estado investigando el proceso de implementación de la nueva escuela mexicana en Mexicanos Primero. Y una de las cosas que encontramos es que existe una alta irritación, agotamiento, cansancio, producto de las reformas tan frecuentes al modelo educativo. Entonces, qué importante es no quedarnos con la primera impresión, ¿no? Y yo, ¿cómo puedo pensar un poquito más reposadamente sobre la nueva escuela mexicana? Voy a usar los 4 pilares que nosotros trabajamos en el libro para discutir, dialogar sobre la educación democrática. El primer pilar, recordemos que era el libre flujo de ideas, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la nueva escuela mexicana fomenta que las personas tengan libertad de pensamiento? Una de las cosas que la nueva escuela mexicana busca dejar atrás es la idea de que la educación debiera centrarse en el estudiante como individuo y que debiera centrarse en la comunidad. Entonces, una gran pregunta que hay que hacerse allí es, ¿cómo le hacemos para que esta idea de comunidad no se lleve por adelante a la libertad que las personas tienen que sentir de poder expresar su opinión, independiente de que no piensen lo mismo que piensa la mayoría de su comunidad, ¿no? Entonces, en la medida en la que esos espacios de libertad para pensar, para aprender, se garanticen, obviamente va a ser mayor la probabilidad de que la nueva escuela mexicana resulte una fuerza democratizante. La segunda idea es la idea de que una educación democrática es de calidad, ¿no? Entonces, si la nueva escuela mexicana no logra resolver, por ejemplo, las grandes brechas de desigualdad que existe a la hora de alcanzar aprendizajes fundamentales,
en lectura, en matemática, en cosas que, si bien es cierto, sabemos que todo el currículum es relevante, la cuestión de la educación física, del arte, de la música, de las humanidades, ¿no? Sabemos que todo eso es muy importante si no contamos con unas bases habilitantes de conocimiento matemático, de capacidad de lectura y de escritura. Acceder a todo eso va a quedar fuera de alcance. Entonces, si la nueva escuela mexicana no logra esto que persistentemente se ha perseguido, valga la redundancia, pero que no se ha alcanzado, que es eliminar las desigualdades en temas de aprendizaje, o al menos reducirlas significativamente, entonces tampoco va a contribuir a una mayor democratización. La tercera idea es la idea del bien común, ¿ya? ¿Cómo consideramos que lo que ocurre en la escuela está conectado con lo que ocurre en otras escuelas y que a partir de la acción de todos existe esta construcción de más espacios de dignidad, más espacios de humanidad y una mejor sociedad, ¿no? Entonces, estamos enfrentados a un sistema educativo en el que las escuelas padecen muchas carencias. Escuelas sin electricidad, sin agua, estudiantes que llegan a la escuela con hambre y que en la escuela no reciben alimentación. O sea, en la medida en la que eso cambie, en la que generemos condiciones de mayor bienestar en las escuelas, evidentemente que la nueva escuela mexicana también puede ser una fuerza democratizadora, pero si no cambia esa realidad o ese status quo, entonces va a seguir replicando la marginación, va a seguir replicando la injusticia. Y por último, la idea de cómo se conecta lo que ocurre en la escuela con estos grandes problemas compartidos que padecemos como sociedad. Hace un tiempo tuvimos la posibilidad de estar con mis colegas de Mexicanos Primero en el estado de Guerrero, visitando escuelas que recién se iban reabriendo a partir de la gran afectación del huracán Otis, ¿no? Sabemos que México es uno de los países que va a ser más afectados por el cambio climático y por la crisis que va a representar, por ejemplo, el problema de la sequía. Si en la nueva escuela mexicana hay espacios para que esos sean temas centrales del currículum y para que todas estas metodologías activas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, estén conectados a estas problemáticas, evidentemente que también va a ser una contribución a la calidad democrática de cada escuela y del sistema educativo. Pero si esos temas son dejados de lado, bueno, evidentemente se va a ver limitada también la capacidad de este nuevo modelo educativo de contribuir a una democratización mayor. Entonces son distintos caminos que se abren. Tras un año de implementación, evidentemente es temprano para establecer una conclusión más firme, más férrea, pero si la proyectamos hacia el futuro, creo que se vuelve una fuerza democratizante, tiene mucho que ver con estas cuatro cosas. Gustavo, pues muchísimas gracias. La verdad es que con esto que cierras nos das varias cosas para trabajar y para pensar mucho, ¿no? Hemos tomado nota, muchas notas, ¿no? Con esta entrevista y te agradecemos mucho. Tienes en este espacio siempre tu casa, siempre eres bienvenido para regresar y ojalá regreses muchas veces a conversar con nosotros para platicarnos qué estás haciendo desde Mexicanos Primero o desde el espacio donde te encuentres, ¿no? Y los proyectos que estás realizando. Pues sin más, te agradecemos mucho, ¿no? Venir al Faro a platicar sobre escuelas y democracia, ¿no? Bueno, le Muchísimas agradezco gracias. mucho la invitación a Arcelia, Samantha, Eugenio. Ha sido un placer conversar con ustedes esta tarde y espero que nos encontremos por ahí próximamente. Muchísimas Igualmente, gracias. gracias. Muy buenas tardes. Bueno.